vamos a tomar nosotros 3 exámenes que tienen la misma ponderación y vamos a dar los prácticos respectivos para que ustedes los resuelvan. La ponderación de los prácticos va a valer el 15% de la nota final. Ya. Entonces, para ello yo tengo un auxiliar que nos va a ayudar con la parte de prácticos, recolección de los prácticos y la recepción y algunas clases de orientación de los diferentes problemas que se les va a dar para que ustedes resuelvan y tengan y puedan resolver las dudas que tengan. La auxiliar aquí está presente en la sesión, es Georgeli Cruz, ¿ya? Entonces, cualquier cosa también se pueden dirigir con ella para que se orienten o se aclaren algunas dudas que puedan surgir en la explicación de la materia. Vuelvo a indicarles, hay 110 alumnos inscritos en el grupo de WhatsApp, no van a entrar, en este grupo no van a entrar más de 25, hay unos 50 más o menos alumnos que quieren adicionar, no van a poder adicionar. La adición la abren por cupo en cada uno de los grupos materia, o sea, cuando toque la adición van a haber grupo, en el grupo A 10, en el otro grupo B otro 10 y en el grupo C o el que sea, otros 10. Se coparon eso, abren otros 10 y así le van dando cabida a los alumnos que quieren adicionar. Y posiblemente no, por eso tienen que estar al tanto, al salto, como se dice, una vez se abra la adición, la apertura de los cupos, para que los primeros que se madruguen puedan tener acceso al grupo que ustedes quieran elegir. Yo ahora todavía, mientras no tenga el grupo definitivo, no voy a tomar asistencia en esto. Ya, pero una vez ya lo tenga definido, la adición de los alumnos con los que vamos a trabajar, ahí vamos a empezar a hacerla, que posiblemente va a ser la próxima semana. Georgeli, ¿cómo está usted? Buenos días, está ahí presente, ¿no? Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañero. Sí, Ya. ahí estamos bien. ¿Y usted? Escúcheme, ¿cuándo es la adición, sabe usted? De materia. Al parecer todavía no han dado fechas, pero yo creo que no tardan en subir las fechas. O si alguien sabe, no sé, algún rumor, algo. Pero algo oficial no ha salido todavía. Ya, bueno. Estaremos pendientes entonces. Ya usted sabe cuál es el mecanismo de la materia y sabe cómo vamos a hacer el avance respectivo. Yo una vez iniciada las clases, a los 10 minutos cierro el ingreso. Así que no me pongan hinchando que estoy en sala de espera y espera que me hace perder el hilo de explicación y lo demás. Ya, por favor, no se queden o se retrasen mucho tiempo en el ingreso. En el examen ahí es puntual. El que no ingresó ya no vamos a tener. Bueno. Vamos a empezar con las clases en forma virtual por Zoom. Espero ya yo que en el mes de octubre podamos tener algunas clases presenciales, dividiéndolo en 1, 2 grupos, 3 grupos de menor cantidad para evitar los posibles contagios. Pero les aclaro, para entrar a mis clases presenciales tienen que estar vacunados. El que no está vacunado solamente va a poder ingresar a las clases virtuales. ¿Ya? Yo voy a exigir la presentación del certificado de vacuna, es por protección de todos sus compañeros y de los familiares de sus compañeros
que pueden ser gente mayor, porque la pandemia todavía no está del todo controlada, ha bajado. Es posible que que se mantenga y siga bajando. Mientras todavía no se diga que no hay peligro en esto, vamos a hacer esa exigencia ya. Así que ténganlo en cuenta, por favor. Tienen tiempo. Peor a un examen presencial, no los voy a dejar asistir. Si persisten en no vacunarse, les tomo en forma oral, uno por uno, a los que no quieran cumplir con esa obligación. ¿Ya? Bueno, dicho eso, vamos a ver, a compartir el documento guía que les envié. A ver. Bueno, ahí les estoy compartiendo. Ya se los envié este documento. Esto ustedes lo tienen que tener en su escritorio. Ya no deben estar mirando al celular. Solamente miran al celular porque a través de ello yo les voy a hacer algunas explicaciones complementarias o algunas esquemitas que vamos a ir adicionando a lo que ustedes tienen como documento guía. ¿Ya? Entonces, tenemos en la primera temática, vamos a empezar definiendo primeramente qué es lo que es estática. ¿Ya? Ustedes lo tienen ahí. Se define la estática como la condición que deben reunir las fuerzas para que un sistema se encuentre en equilibrio. Eso es el concepto de estática. ¿Ya? Bueno, por última vez, ya empezaron a llegar a esta hora después de 10 minutos. Por ser la primera vez, se los voy a aceptar. ¿Qué fuerza? Hemos hablado que deben reunir la fuerza. ¿Qué es una fuerza? Es una magnitud vectorial. Es decir, la magnitud vectorial tiene magnitud o tamaño, tiene unidad de medida, ahí no está colocado, pero tiene una unidad de medida, dirección y sentido y punto de aplicación. Ahí está lo que es una fuerza. Magnitud es el tamaño. La flechita indica el sentido hacia dónde está dirigida la fuerza. El ángulo me da la dirección. ¿Ya? Las unidades de medida de la fuerza pueden ser kilogramos fuerza, el newton, la libra fuerza y la DINA. Esas son las unidades fundamentales en que se da una unidad de fuerza. ¿Ya? Hay las equivalencias entre una y otra de esas unidades. Por ejemplo, el kilogramo fuerza equivale a 9.8 newton. También equivale a 2.2 libras fuerza. También tenemos una tonelada, que ustedes han visto que la tonelada es una fuerza, es un peso, son 1000 kilogramos fuerza. El newton, ¿cómo se lo define el newton? Es el kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Eso es un newton. La DINA, ¿cómo se la define? Al gramo por centímetro sobre segundo cuadrado. Un kilogramo fuerza también tiene 1000 gramos fuerza. En ese tipo de unidades se da la fuerza que está aplicada a un cuerpo. Entonces, resumiendo, la fuerza es un vector. Un vector, ¿cómo se caracteriza? Por su magnitud, su unidad de medida, su dirección y sentido. Por ejemplo, si yo digo 20 metros cúbicos, eso no es un vector, no puede ser una fuerza, porque tiene magnitud,
y unidad de medida, pero no tiene dirección y sentido. 50 litros, tampoco es un vector porque tiene magnitud, unidad de medida, pero no tiene dirección y sentido. 80 kilogramos fuerza, ¿eso es un vector? Sí. ¿Qué debo darle? Sí, para que sea un vector. Debo darle la magnitud, la unidad de medida, tiene que decirme en qué sentido está dirigida, y si es un peso, el peso siempre es un vector en forma vertical y dirigida hacia abajo. Eso es lo que es fuerza, que es con la primera temática con la que vamos a trabajar, con la fuerza que se aplica en un cuerpo. Luego tenemos lo que es la representación gráfica de una fuerza. Para representar en el papel una fuerza dada, se elige una escala y se dice tantos newton o tantos kilogramos fuerza según en qué unidades de medida te dada la fuerza. La voy a representar por tantos centímetros. La escala se elige en forma arbitraria. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes pueden elegir la escala que quieran, nada más teniendo en cuenta que tiene que entrar o caber en el papel que la están representando. Por ejemplo, representar una fuerza que tiene una magnitud de 100 newton y una dirección con la horizontal integrada ubicada en el primer cuadrante. Ahí está la fuerza. Entonces, ¿cómo la represento gráficamente esa fuerza? Elijo en tamaño ya, gráfico. Entonces, para ello elijo una escala y digo, 20 newton lo voy a representar por 1 centímetro. Entonces, los 100 newton van a medir, ¿cuántos centímetros? 5. Si es muy grande el vector que me sale, porque si son suma de varios vectores, a lo mejor se me sale del papel, elijo una escala más grande. Le digo, puedo decir, por ejemplo, 50 newton los voy a representar por 1 centímetro. Entonces, ¿cuánto va a medir el vector fuerza? 2 centímetros. ¿Ya? O si quiero que el vector fuerza sea más grande representado gráficamente, entonces voy a elegir, por ejemplo, 10 newton, 1 centímetro. Entonces, ¿cuánto va a medir el tamaño de ese vector en centímetros? Los 100 newton va a medir 10 centímetros. Así se representa gráficamente. Ustedes ven ahí que esa fuerza que está representada en la escala de 20 newton, 1 centímetro, tiene un tamaño de 5 centímetros. Tiene un ángulo de 30 grados con respecto al horizontal y está en el primer cuadrante. Si yo multiplico esos 5 centímetros por la escala, van a ver ustedes que me da la fuerza dada. O sea, 5 centímetros por la escala, 20 newton, 1 centímetro me da 100 newton. O sea, quiere decir que está correcto. Si yo esa fuerza, en lugar de una escala de 20, utilizo 50 newton, 1 centímetro se va a medir 2 centímetros. Y al multiplicar por la escala 2 centímetros, a lo mejor dicho, el tamaño del vector, que es 2 centímetros, por la escala de 50 newton, 1 centímetro, me da igual 100 newton, que es la fuerza que estoy representando gráficamente. Esto que mencionamos de representación gráfica la vamos a utilizar después para determinar vectores sumas y vectores resultantes en forma gráfica, que tiene que coincidir con los valores que se determinen en forma analítica, como vamos a ver más adelante. ¿Alguna pregunta hasta acá? Los escucho. ¿Alguna duda? Pues no me molesta que me interrumpan conforme voy explicando, porque para preguntarme también es mejor que ustedes hubieran leído por lo menos unas 4 o 5 hojas del documento para poder, ahí les surgen alguna duda y cuando uno está explicando, ustedes pueden hacer la pregunta que crean conveniente para recibir la explicación. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? Bueno, parece que está claro. Entonces, eso es representar gráficamente un vector. Ahora vamos a lo que es
suma de dos fuerzas dadas. ¿De qué se trata esto? O sea, me dan dos fuerzas. Cuando se dice me dan, ¿qué significa? Que cada una de las fuerzas me dan su magnitud, su unidad de medida, su dirección y sentido. O sea, en este caso me dan la fuerza F1 que tiene una magnitud de 50 newtons, tiene una dirección con la horizontal de 30 grados y el sentido está indicado con la flecha. Está correcta. La otra fuerza, la fuerza F2 coincide con el eje Y y tiene un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Luego, tenemos que, yo quiero encontrar la suma de esos dos vectores. No es la suma algebraica de los valores. No es sumar 25 más 50 el vector suma. La suma vectorial no es suma algebraica. Ya, es la suma vectorial. Entonces, ¿cómo se hace? Ahí está. La suma S igual a, quiere decir resultante. De F1 más F2 es igual, y es igual a F2 más F1. ¿Qué quiere decir? Que tiene la propiedad conmutativa. Que da lo mismo yo sumar al vector 1 el F2 o sumarle al V2 el F1, el resultado no cambia. Eso quiere decir conmutativo. El vector suma se lo puede determinar por dos métodos. Físicamente, ¿qué significa el vector suma? Es el vector que reemplaza a las dos vectores o las dos fuerzas. O sea, yo voy a determinar esa fuerza, esa vector suma, que va a producir el mismo efecto que si tuvieran aplicadas las dos fuerzas. Reemplaza a las fuerzas dadas. Ese es el concepto del vector suma. Entonces, el vector suma se lo puede determinar por dos métodos. Ahí está. El método analítico y hay el segundo, el método gráfico. Vamos a ver, a dar vuelta a la página, ustedes busquen su hoja, que la tienen que tener activa al escritorio. Doy vuelta a la página. Y voy a ver primeramente lo que se refiere al método analítico, que ustedes ven ahí en pantalla, ¿cierto? Vamos a hacer el vector F1 más F2. ¿Podría ser F2 más F1? Puede ser, el resultado, el vector suma va a ser el mismo, no cambia, es conmutativo el resultado. Entonces, en este caso, para obtener el vector suma se traza primero, cuando es analítico no se toma el tamaño a escala aquí. Trazo más o menos esquemáticamente el vector F1 en la dirección dada, ¿ya? Luego trazo el vector F2 porque estoy sumando F2, llevándolo a continuación del vector de la fuerza F1 a la fuerza F2. El vector suma es la unión del comienzo de la primera fuerza con el extremo de la última. Con el sentido a encontrar el sentido de la última fuerza. Ahí ustedes lo ven. Ya. Aquí está. Este que ustedes ven aquí, ese es el vector suma. Ese es el vector que se lo traza desde el comienzo de la primera fuerza. Ahí está. Y aquí está el extremo de la última fuerza. Unen esos dos y tienen el vector suma. Ahí tienen, esa es la fuerza o el vector que va a reemplazar a los dos vectores dados. Eso es sumar los vectores. Como ven ustedes, siempre dos vectores dados con el vector suma forman un triángulo. Lógicamente, siempre que los vectores no sean paralelos ni sean paralelos.
porque si son paralelos ya vamos a ver cuál es el método que utilizamos. Siempre que se lleve un vector a continuación del otro, el vector suma es la unión del comienzo, formando siempre un triángulo. Siempre que no sean paralelos los dos vectores, la fuerza F1 y F, porque si no, los dos estarían sobre la misma recta. Y entonces ahí en ese caso directamente es la suma algebraica, los valores, como vamos a ver más adelante. Bueno, una vez formado ese triángulo que ustedes ven ahí, ¿ya? Lo que quiero determinar yo que es la magnitud del vector suma y la dirección. ¿Cuál es la magnitud del vector suma? Como es un triángulo, no es rectángulo, porque puede ser rectángulo si los vectores formaran 90 grados, pero este caso no es un triángulo oblicuángulo. Para determinar un cateto, que en este caso es el vector suma, utilizamos el teorema del coseno. Ahí está. El cateto es igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos menos el doble producto por el coseno del ángulo que forman, ¿ya? Los dos catetos que son la fuerza F1 es el ángulo θ, ¿correcto? En ese triángulo. Operando para esos dos vectores dados, que ya dijimos que uno es de 50 y 25 newton, 30 grados y 90 grados. Fíjense, la abertura del triángulo de θ es 120 grados. ¿De dónde lo sacan? Fíjense ustedes que el vector F1 es 30 grados, el otro es 90 grados. Si en la abertura de las fuerzas dadas forman 60 grados, en el triángulo es el complemento a 180, que es 120. ¿De qué les estoy hablando? De esto. Si aquí, esta abertura de acá, esa abertura, las fuerzas dadas, forman un ángulo de 60 grados, cuando yo haga el triángulo de llevar un vector a continuación del otro, ahí fíjense, es el complemento a 60, es 120. Van a verlo ustedes que lo tienen a vuelta de página. Ahí está, que ese ángulo aquí está colocado, el complemento a 180 es 120 grados. Ustedes hagan su seguimiento. Ese ángulo que indicamos acá, lo vamos a señalizar. Ahí está. Ese ángulo de ahí es 120 grados. ¿Correcto? Entonces, reemplazamos aquí. ¿Y qué nos da? Hagan en su casa con calculadora en mano y operen para hacer la verificación respectiva. Sacamos que la magnitud, o sea, el tamaño de esa fuerza, que es el vector suma, nos da 66.1 newton, 14 newton. Ya está el tamaño, la magnitud, pero para que quede determinado ese vector suma, necesito conocer. El sentido me lo da del gráfico directamente. Cuando llevo la fuerza 1, continuación a la fuerza 2, el sentido del vector suma es tal que va a encontrar el sentido del último vector. Ya está definido eso. Ahora, ¿con qué dirección lo voy a trazar con respecto a la fuerza F1? Ese es el ángulo alfa que ustedes van a ver aquí en el... Aquí en el gráfico ustedes van a ver queremos determinar ese ángulo, ese de ahí.
¿Qué es ese ángulo? Es la dirección que tiene el vector suma con respecto a la fuerza F1. Ahí la tienen entonces. Está marcado. Entonces, ¿qué vamos a aplicar el teorema del seno para eso? Donde dice que el cateto en un triángulo es igual, es al seno del ángulo opuesto. El vector suma, en ese caso, fíjense en el triángulo, S. ¿Cuál es el ángulo opuesto? Tita. Entonces, seno de tita. ¿Igual a qué? A F2 es al seno del ángulo opuesto. ¿Cuál es el opuesto? Es alfa. Entonces, ¿qué tomo yo? Sí o sí tengo que tomar el vector suma, que ya lo tengo, que lo conozco, y conozco su ángulo opuesto, que es tita. El vector suma ya lo hemos determinado anteriormente, pero el teorema del coseno. ¿Cuál es el otro cateto que tomo? El cateto, ya, que me da el ángulo opuesto que quiero conocer. ¿Cuál es el ángulo que quiero conocer? El ángulo alfa. ¿Cuál es su cateto opuesto? F2. Entonces pongo F2 al seno del ángulo alfa. ¿Correcto? Aquí no, por ejemplo, si quiero conocer alfa, yo no podría tomar el cateto F1. ¿Ya? ¿Cuál sería el cateto, el ángulo opuesto de F1? Ahí no está marcado, pero sería este ángulo de aquí. Ese ángulo es el opuesto a qué cateto, al F1. Si yo quisiera conocer ese ángulo, entonces digo, F1 es al seno de ese ángulo beta, llamémoslo, si quisiera conocer ese ángulo. Pero no es ese el que quiero conocer. El que estoy buscando yo es este ángulo de aquí. Ese de ahí, que es el que hemos hecho. Bueno, así, una vez hecho eso, tenemos aquí, nos vamos, y despejo, yo quiero conocer el ángulo alfa, entonces lo seno del ángulo alfa lo despejo, paso los otros términos al otro lado de la igualdad y reemplazamos. Y me da que el seno del ángulo alfa reemplazando me da 0.327. Luego, el ángulo, como eso es el seno del ángulo alfa, ahora el ángulo alfa es igual a la inversa de ¿cuánto? De 0.327. ¿Ya? De ahí sale ese ángulo, la inversa del seno de alfa, que el seno de 0.327 me da 19.08 grados. Ese es el ángulo, o sea, la dirección que va a tener el vector suma con respecto a la fuerza F1. Fíjense, me voy ahora acá. Fíjense aquí. Ya está determinado el vector suma, su magnitud y su dirección. Dice que forma, ahí está la magnitud, ¿cuánto era? Me da 66.14 newton. El ángulo, ¿de dónde lo marco? De la miércoles. Me ves hinchando aquí los que llegan tarde, ya no lo vuelvo a hacer, sí. Que no me vengan a hinchar a interrumpir. Bueno, aquí tengo yo la fuerza, fíjense, la fuerza F1, porque el ángulo es con respecto a la fuerza F1. De la fuerza F1 marco los 19 grados que he determinado. Y ahí trazo el vector suma. Y queda determinada la magnitud del vector, su dirección
La dirección, ¿quién me la da? El ángulo que he determinado. Si ustedes ahí hemos determinado que es 19 grados, con respecto a la horizontal, ¿cuánto sería el vector suma? 30 más 19 me da 49 grados. Esa es la dirección del vector suma con respecto a la horizontal. Y ahí está concluido todo el procedimiento para determinar la suma en forma analítica. Escucho, pregunta, dudas. Buen día, yo tengo una duda. En la parte que dice la dirección del vector suma es de y está borrada esa parte, ¿qué vendría ahí? ¿Qué parte? Señálela, por favor. ¿A dónde? No veo nada. ¿Cuál está borrado? No lo veo. Es que lo está moviendo. Ya, a ver, espere, bórrelo y señálelo en forma puntual lo que me quiere preguntar. ¿Está ahí? ¿Eso es? A ver, alguien ahí que cierre su micrófono, por favor. Ah, ahí donde está medio borrado. Ya. La suma. La dirección del vector suma. El gráfico, ¿dónde está la hoja esa? La dirección del vector suma es D. O punto. Ahí está. 9 grados, póngale. Ahí está. No se escucha. Os voy a eliminar aquello que me estén haciendo bulto, por favor, y estén echando las guindas. Alguien tiene encendido su micrófono, ingeniero. Benjamín, último llamado, si no te borro la lista. Benjamín, cierre su micrófono. El único que tiene abierto, lo voy a eliminar. Último llamado. Ahora sí. No. Bueno, sigamos. Entonces, ahí faltó poner qué es lo que hay que colocar ahí. La dirección del vector suma es de 19.08 grados. ¿Está bien? Aquí, donde usted ha puesto esos marcados. Ya, muchas gracias. Ahí es 19, redondeado, 19 grados es lo que hemos determinado, ¿ya? Esa es la dirección del vector suma con respecto al vector F1. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Buen día, ingeniero. Le habla Juan Pablo Valdivieso. Quería consultarle, en el tema de ya cuando apliquemos con la calculadora, el tema de inversión del seno, ¿cómo se aplicaría? Disculpe. La inversa, en tu máquina de calcular, vos ves, pones 0,327, inversa y le das seno y te va a salir en grado. ¿Tener una máquina de calcular ahí a mano? Sí. O si no, shift y seno. A ver,
Acá Sí, la sí, inversa, seno. inversa de cero, inversa del seno de 1. ¿Cuánto te da? Otro que esté ahí por a mano. A ver, que tenga máquina de calcular. ¿Cuánto es la inversa 90. del seno de 1? 90. 90. Eso quiere decir inversa. O sea, que el seno de 90 grados te va a dar 1. Eso quiere decir. ¿Ya? Sí, ingeniero, creo que mi compañero preguntaba de cómo colocarle la inversa en la calculadora. Le tiene que dar al shift y al seno. El chip, directamente en la calculadora le das chip y después y te vas a la función que es, en este caso seno, y te va a dar el ángulo. Perfecto, muchas gracias, dudas resueltas. Gracias, ingeniero. Gracias, compañero. A otro, los escucho. Vamos a ir despacio, lo comiendo, hasta que se pongan más de este. Bueno, esa es la manera de trabajar en forma analítica. Como ven ustedes que esto más adelante lo vamos a resolver de otra manera. Por el método del teorema del coseno y del seno obtenemos la magnitud por el coseno y el ángulo, o sea, la dirección por el seno. Pero no me dice qué sentido tiene, o sea, hacia dónde está dirigido. Eso lo tengo que sacar del gráfico. Allá, fíjense, ustedes lo tienen el gráfico indicado hacia dónde está dirigida, ¿cierto? Ahí está. En el gráfico está dirigido, aquí está el sentido del vector suma, ¿ya? ¿Y cómo está? Sabemos que va hacia allá. El vector suma va desde el comienzo al extremo del último, el sentido, encontrar el sentido del último vector, en este caso la fuerza. La fuerza F2 está dirigida hacia arriba, entonces el vector suma va a encontrar a esa fuerza F2 al último vector que está sumando. En cambio, ya vamos a ver más adelante por el método de las componentes, que ese método me da la magnitud, la dirección, y me dice el sentido sin hacer ningún gráfico. Nosotros vamos a poder determinar la magnitud del vector suma de 2, 3, 4, 5, n vectores, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, para pasar, ese es el método analítico. Entonces, esto también nosotros lo podemos determinar en forma gráfica. ¿Ya? Benjamín, después de 40 minutos estás queriendo ingresar, ¿no te da vergüenza? Bueno, por esta vez vamos a ver. Bueno, ¿en qué consiste? Cuando se quiere determinar en forma gráfica, estamos acá. Existen dos métodos en forma gráfica, que son el del polígono y el del paralelogramo. Ambos métodos son gráficos y hay que elegir. Cuando se habla de método gráfico, siempre hay que elegir una escala de representación. Aquí utilizamos lo que explicamos al comienzo, la representación de una fuerza a escala. Entonces, aquí utilizamos una escala. ¿Y cómo elegimos la escala? En forma arbitraria, de tal manera que el dibujo no sea ni tan grande ni tan pequeño que no se pueda diferenciar. Entonces, fíjense, yo me fijo cuáles son las magnitudes de las fuerzas dadas. Una fuerza era 50, la otra era
25. Entonces, fíjense, voy a elegir aquí una escala de fuerza de 25 newton, 1 centímetro. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste este método? En este método ya no se trazan las fuerzas en forma esquemática como en el método analítico. Acá se llevan las fuerzas en su verdadera dirección. Primero trazo la fuerza F1 a 30 grados con respecto al horizontal y mido el tamaño del vector de la fuerza en base a la escala. ¿Y cuánto es la fuerza F1? La fuerza F1 es 50 newton. ¿Cuántos centímetros van a ser? Digo, si 25 newton es 1 centímetro, 50 va a ser 2 centímetros. Entonces la fuerza F1 a 30 grados va a medir 2 centímetros. La fuerza 2, ¿cuántos son? 25 newton. Entonces, ¿cuántos centímetros va a medir? 1. Está dirigida en forma vertical. Listo. Luego, el vector suma la comunión del comienzo con el extremo de la última, ¿correcto? Ahí la tienen ustedes. Ya está el vector suma. ¿Y cuánto vale? En forma gráfica, como he trabajado en forma gráfica a escala, lo mido ese valor, ese que está, ustedes ven esa recta. Ahí, por ejemplo, yo he sido bien preciso, lo he un poco acomodado, se puede decir, para que me dé el resultado. Mido y me da 2.65 centímetros. Lo medí ese valor. Ya, eso es lo que vale el vector suma. Pero el vector suma no se da en centímetros. Entonces, para que me dé en newton, lo multiplico por la escala. ¿Por cuánto era la escala? 25 newton, 1 centímetro. Ahí está. Esos centímetros que medí en una regla, lo multiplico por la escala elegida. 25, 1 centímetro. Ahí está. Centímetros se va y me queda en newton. El resultado, 66.2 newton. Y lo comparo, fíjese ese valor. Esa es la magnitud. Ese es el tamaño del vector. ¿Cuánto lo valió determinado analítico? 66.14. Ese es el valor exacto en el analítico por el teorema del coseno. En el método gráfico puede haber una pequeña diferencia, puede ser 65, 67, de acuerdo a la precisión en la medición de los ángulos y de la medición del tamaño de cada uno de los vectores fuerza. Ahí está, eso está correcto. Ese es el vector suma. Y puedo comparar yo, estos dos métodos son comparables. Si en el analítico saqué 50 y aquí me salió 66, hay un error grosero en el analítico. Tengo que revisar. ¿Ya? En el gráfico es menos difícil pelarle, como se dice, porque en el gráfico es fácil medir ángulo y el tamaño y fácilmente determinar. Es más probable que se hubieran equivocado en determinar el vector suma por el teorema del coseno. Pero los dos tienen que tener una coincidencia aproximada en su magnitud. Bueno, ya está el vector suma medido, trazado gráficamente el polígono. ¿Por qué se dice el polígono? Porque se lleva una fuerza a continuación de la otra. Este método, ya más adelante lo vamos a ver, es válido para 2 o más fuerzas, n fuerzas. Si fueran 3, 4, yo voy llevando una a continuación de otra y el vector de suma es la unión del comienzo con el extremo de la última. Ya lo vamos a ver oportunamente. Sigamos con la suma de dos vectores. El sentido es el sentido, siempre está dirigido a encontrar el sentido del último vector. El vector suma se mide en centímetros y se multiplica por la escala. Ya está la magnitud por el método del polígono. Ahora, vamos a dar vuelta a la página y vamos a ver ahora el método del paralelogramo. Es otro método gráfico. ¿Cuál es la diferencia? Lo sintetizo lo que se hace. Ahí ustedes tienen en este método, tienen las dos fuerzas, F1 y la fuerza F2, dadas en su dirección y su sentido respectivamente.
En el anterior método, ese polígono lo hicimos aparte, ¿cierto? Para determinar el vector suma. Acá no. Donde están aplicadas las fuerzas, tengo la dirección, la fuerza F2 y la fuerza F1, que no están en tamaño cuando se dan en datos, el tamaño se da en cantidad. Entonces aquí ya lo dibujo a escala sobre esas direcciones de las fuerzas dadas, marco el tamaño de una escala elegida. Por ejemplo, aquí voy a elegir otra escala, ya no voy a elegir la de 25. Estoy eligiendo una escala de 10 newton por 1 centímetro. Y sea cual sea la escala que ustedes elijan, el resultado del vector suma no cambia. Entonces, aquí fíjense, he elegido una escala de 10 newton 1 centímetro. ¿Y dónde los marco eso? Donde están aplicadas las fuerzas, F1 y F2, ahí ya estaban en su dirección a 30 grados y a 90 grados. Sobre esa dirección marco el tamaño de la fuerza, la F1 y la fuerza F2. Por ejemplo, la fuerza F1 va a medir ¿cuántos centímetros? 5 centímetros, porque son 50 newton. La fuerza F2 va a medir, ¿cuánto era? 25, 2 centímetros y medio. ¿Cierto? Listo. Ahí está marcada en el gráfico. Luego, tengo dos fuerzas que en su magnitud forman un paralelogramo con esa fuerza. ¿Cómo se forma el paralelogramo? Por los extremos de cada una de las fuerzas trazo las paralelas a la otra fuerza. Por el extremo de la fuerza F1 trazo la paralela a la fuerza F2. Por el extremo de la fuerza F2 paralela a la fuerza F1. Y ahí está formado el paralelogramo. ¿Y cuál es el vector suma? La diagonal trazada desde el origen donde están las fuerzas a la otra donde se intersectan. O sea, esa es la diagonal. Ese es el vector suma. ¿Ya? ¿Y cuánto vale? Lo mismo, como es un método gráfico, se elige, mejor dicho, se mide en centímetros. Mido y me dio, por ejemplo, 6.6. El ángulo también lo mido de todo el método gráfico. ¿Cuánto debe medir? 18 grados con respecto a la fuerza F1 mide. Y eso es lo que determinamos en forma analítica. Del gráfico ahí mido y me da 18 grados. Quiere decir que está correcto. El vector suma, ¿cuánto va a valer entonces? Eso que medí en centímetros lo multiplico por la escala. Y me da 66 newton, que coincide con el que hemos determinado en forma analítica. El método, el paralelogramo me da la fuerza, ahí está, ¿cuál es el vector suma? Aplicada directamente donde concurren las otras fuerzas. En cambio, en el otro método, aquí está determinada la magnitud del F. ¿Y qué hago una vez determinada? Fíjense, la tengo que una vez la trazo, me voy aquí y aquí recién trazo el vector suma de acuerdo a lo que he determinado. ¿Correcto? Eso tanto para el método gráfico del polígono como por el método analítico. ¿Por dónde debe pasar el vector suma? Por el punto de concurrencia de las dos fuerzas. En el método gráfico del paralelogramo, no tengo que hacer nada de eso, porque fíjense, donde están aplicadas las fuerzas, ¿ya? Aquí, fíjense, aquí está la fuerza F1 y aquí está la fuerza F2. Y llevo las magnitudes como el y formo el paralelogramo.
el vector suma de la unión y me da directamente dónde está aplicada, fíjense, en el punto de concurrencia. No tengo que hacer ningún otro. En cambio, los otros lo he hecho aparte del gráfico. Y después, una vez determinado el ángulo, o sea, la dirección, el sentido y su magnitud, lo trazo el vector suma con los valores que están determinados. Pregunta, lo escucho. Eso es lo que se refiere a suma de dos vectores, de dos fuerzas, ¿ya? Cuando no son, aclaren ahí, la suma que estamos haciendo con estos gráficos y el método del analítico, del teorema del coseno y del seno, es para cuando las fuerzas no son paralelas. Porque si son paralelas no necesitamos el teorema del coseno y del seno para saber su dirección. Escríbanlo por ahí a continuación de esto que no está ahí. Ya. En este caso, el vector suma no es la suma algebraica de sus valores. Han visto ustedes, no es la suma era de 50 y 25, ¿cierto? No nos da 75 porque no es la suma algebraica. En cambio, ya. Aquí, esto, cerrar, cierro la participación, no ingresar nadie más. Ya. Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes tienen dos fuerzas? Ingeniero, su micrófono está apagado. Ya. Cuando tenemos dos fuerzas, ya. Si tienen la misma dirección, se suman. Si tienen dirección contraria, se restan directamente. Ahí sí es suma algebraica. Cuando las dos fuerzas están sobre una misma recta. En cambio, cuando una fuerza tiene un ángulo con respecto a la otra, como son el caso que hemos visto, ya no es la suma algebraica y utilizamos lo que se llama el teorema del coseno y el teorema del seno en el método analítico. Y en el método gráfico utilizamos el teorema del el polígono de fuerza y el paralelogramo.
Otra vez. Vamos a ver. Cada vez me equivoco y aprieto el botón de anular micrófono. Bueno, hasta aquí es la suma de dos fuerzas. Ya me falta ver lo que se trata cuando se trata de diferencia. No está aquí. Diferencia de dos fuerzas. No está acá, porque todo lo que hemos visto acá, ustedes en el documento que tienen solo tienen lo que es componentes de una fuerza. Lo que viene es componentes de una fuerza en un sistema de ejes coordenadas, que lo vamos a analizar la próxima clase. Pero acá quiero que me hagan lo que es diferencia de dos vectores. Ya. ¿Qué es la diferencia de dos vectores? Los mismos vectores dados que hemos hecho en el vector suma acá, me van a hacer el vector. Escriban, ahí no está. Entonces tómenlo como apunte. ¿Qué es la diferencia de dos vectores? La diferencia del vector B1 primero menos el vector B2. Escriban. Es diferente. Pongan igual y la raya diferente a la diferencia del vector aquí, o sea, F2 menos F1. No es lo mismo. No es lo mismo que la suma de dos que tiene la propiedad conmutativa. En este caso, la diferencia de dos fuerzas no tiene la propiedad conmutativa. F1 menos F2 es diferente a F2 menos F1. Eso es diferencia de dos fuerzas. ¿Ya? ¿Y cómo se opera? Con los métodos que hemos visto del teorema del coseno, ¿ya? Del seno y del polígono de fuerza y paralelogramo. Escriban la diferencia de dos vectores un ratito, se lo voy a pasar la página aquí. ¿Se está escuchando ahí? Sí, se escucha, ingeniero. Ya, ok. Escúcheme, van a hacer esto. La diferencia de uno. ¿De quién? De F1 menos F2. Me lo van a hacer. Y me van a hacer la diferencia de 2, que es igual a ¿qué? A F2 menos F1. Por el teorema del coseno y del seno. Queremos determinar la magnitud de esos vectores de diferencia. Y el método gráfico, por lo que ya hemos visto. ¿En qué se diferencia el modo operativo? En el primer caso, si yo voy a hacer la diferencia de F1 menos F2, ¿qué hago?
para hacerlo en forma analítica, trazo el vector F1 en forma esquemática en su verdadera dirección. Pongo F1. Listo. A continuación del vector F1, le resto el vector F2. Restar, ¿qué significa? Que como el vector dado está dirigido hacia arriba, lo pongo en la misma dirección, pero en sentido contrario. Eso es restarle al vector F1, restar el F2. Y el vector diferencia ya ¿no ves? Piden, entonces me hacen salir del... Es la unión del comienzo con el extremo del último. Lo mismo que hemos visto. Ahí está. Ese es el vector diferencia de 1. ¿Y ese cómo lo determinamos? En forma analítica por el teorema del coseno. Tengo que conocer este ángulo de acá ya. Es dato. Conozco la fuerza F1 y F2, puedo conocer la D1. Esa es la diferencia del vector F1 menos F2. Ahora, en otra, voy a sobrecargar. Les voy a hacer el vector diferencia acá. De 2. ¿Cuál es? Al F2 le resto el F1. ¿Y qué hago? Trazo primero el vector F2, el que voy a restarle. Y a continuación de ese, le trazo el vector diferencia. F1, en lugar de estar dirigido en la misma dirección, pero de sentido contrario. Ese es el vector F1. Ahí está. F2 menos F1. ¿Y cuál es el vector diferencia? La unión del comienzo con el extremo de 1, la ficha acá. Este es el vector diferencia de 2. Listo. Eso es lo que me tienen que tener para la próxima clase. Hacer el vector diferencia de 1 y de 2 de los vectores dados que hemos utilizado para hacer la suma. Escucho. Pregunta. Ingeniero, una pregunta. Sí. ¿Mediante qué método los hacemos? ¿Mientras el gráfico y el vector analítico, suma. o solo con... Lo mismo que hemos hecho en el vector suma. Por el teorema del coseno. por los dos métodos, entonces. Exactamente. Ya. Y tiene que coincidirle en el este. Y esto es practicando y haciendo para aprender. Lo voy a chequear el día viernes. Vamos a ver si en el este. ¿Está claro lo que van a hacer? Ingeniero, una consulta. Sí. ¿Es con el mismo ejercicio, ejemplo que nos mostró hoy? Los mismos datos que hemos hecho, que tienen los apuntes del vector suma, lo mismo van a ser diferencia de 1 y el diferencia de 2. Ya. Gracias. ¿Está claro? Ingeniero, disculpe. Sí. ¿Iban a aplicar la ley de zonas y situaciones? ¿Cómo? Espérese, es que no se escucha bien. Diga. A ver. ¿Aplicar la ley de zonas y situaciones? Espérese que no. Un ratito. Vamos a ver si no hay algo.
A ver, ¿usted, Elizabeth? Ingeniero, le decía que en esta parte igual vamos a aplicar la ley de senos y cosenos. Claro, lo mismo. Y para hacerlo en forma analítica, su magnitud tiene que ser con el teorema del coseno y la dirección con el teorema del seno. Lo mismo van a formar triángulo entre los dos vectores dados y el vector diferencia. Ingeniero, otra consulta. ¿La diferencia también se puede hacer mediante el método gráfico? Claro, la tienen que hacer a escala. Para el método analítico, ustedes no necesitan trabajar a escala, en forma esquemática se hace. ¿De acuerdo? Ahora, para el método gráfico, una vez elegida la escala de representación, ya entonces tienen que trabajar los vectores, las fuerzas que dibujan tienen que estar a escala. Y porque de ahí van a medir el vector de diferencia en forma gráfica. Y van a ver, les adelanto, que el vector diferencia D1 y D2 es el mismo. Pero no es, ¿y por qué decimos que no son iguales? Porque tienen diferentes sentidos. Para que una fuerza sea igual a la otra, tiene que tener la misma dirección, magnitud y sentido. Y el vector de diferencia D1 es igual en magnitud, dirección, porque es pero sentido contrario. Uno va a tener dirigido en sentido contrario en los triángulos de fuerza que ustedes hagan. Por eso es que no son iguales. La magnitud, por ejemplo, para el vector de diferencia no necesitan más que hacer una vez en el vector aplicando el teorema del coseno, teorema del coseno. Porque da lo mismo, el teorema del coseno no le importa qué sentido tiene la fuerza, le importa solamente el tamaño. Para tener la dirección tampoco le importa qué sentido tiene la fuerza, solamente los valores de los catetos para hacer en el ángulo opuesto. O sea, basta con una. Si determina la magnitud y la dirección para el 1, también para el 2 vale lo mismo, en el analítico. Ahora, en el gráfico, ya ahí es donde van a tener que el valor también es el mismo, el método gráfico y el nada más que en la magnitud, pero van a ver que el sentido es diferente, porque no se olviden, el sentido del vector de diferencia está dirigido a encontrar el sentido del último vector. ¿Alguna otra pregunta? No importa si se equivocan o vamos a aclarar, pero hagan. Se corrige sobre algo que hicieron, si es que pero no sobre algo que no han hecho. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Inge, una pregunta, para esto la diferencia, la fórmula del teorema del coseno es la misma, ¿no? La misma, no varía porque trabajan con los catetos, los tamaños. Está bien, gracias. Sí. Bueno, escúchenme, de todas maneras, vayan trabajando sobre eso al inicio de del día viernes en la clase. Vamos a tocar un poquito esto para ver, vamos a compartir el trabajo que han hecho algunos, ¿ya? Y lo voy a ir anotando sobre aquello, si le pido a alguien y no ha presentado nada, ya lo voy anotando como para no tenerlos en cuenta después. Ya, es para que trabajen. Esto, no se olviden, siempre tienen que, para trazar las direcciones de las fuerzas, ustedes cuando se dan los datos, ustedes las fuerzas las dibujan en las direcciones correctas. Para eso, y para trasladarla, cuando hagan los gráficos a escala, necesitan 2 escuadritas para trasladar las direcciones. Con 2 escuadras chiquitas, aunque sea, se traslada. Una vez marcadas las direcciones de las fuerzas dadas, ustedes cuando trabajen ya
en el polígono de fuerza, para determinar la magnitud, llevan las direcciones con una escuadra para su trazado. Escuadra, transportador, regla de emisión para trabajar en forma gráfica. Trabajen con colores diferentes, marquen qué sé yo, para que se note rápidamente el ángulo con el vector suma con otro color, qué sé yo, total, tienen colores a montones en sus cartucheras ustedes para trabajar. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Por ejemplo, yo ahorita ya tenemos 77. Han llegado con unos cuantos después, 40, 50 minutos. No los voy a dejar entrar. Me interrumpen cada vez que estoy en Ya saben, hasta 10 minutos les puedo dejar entrar. No más. Ya, por favor. Tengamos eso presente. Bueno. Entonces, vayan trabajando sobre eso, muchachos, y vayan viendo la temática siguiente, que vamos a ver que es la componente de una fuerza. Que ya con las componentes, vamos a trabajar después la suma de dos o varios vectores, por ese método que vamos a ver que es mucho más práctico que el teorema del coseno, que solamente nos sirve para dos fuerzas. El teorema del coseno y el seno no sirve más que para dos fuerzas, porque son contra las dos fuerzas y el vector se forma un triángulo. Y el teorema del coseno y el seno se aplica a triángulo. Si les doy tres fuerzas, se acabó el triángulo, ya no acabó los métodos y vamos a utilizar este método que viene a continuación. ¿De acuerdo? Los espero el viernes, señores. Que estén bien, cuídense y sean lo más puntual posible para el inicio de la clase. Después yo voy a ver si ya podemos, de aquí unos días más, alguna clase por ahí, yo estar en la facultad, en algún aula. Vamos a ver cómo anda la pandemia y si nos permite hacer algunas aclaraciones en forma presencial. ¿Ya? Hasta el viernes, señores. Que estén bien. Hasta luego. Voy a cerrar la sesión. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego, Ya, ingeniero. chao, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Chao, chao.